Unidad número 5, vamos a trabajar ahora el análisis complejo. Para eso vamos a tener en cuenta que el conjunto C de números complejos se comporta esencialmente como R cuadrado, pensando en R cuadrado en términos de plano real, es decir, tenemos a R cuadrado con la métrica usual. Bueno, en ese entonces tiene un comportamiento parecido a C. Todos los números reales pueden ser ubicados en una misma recta, pero cuando se trata de ubicar a un número complejo ya necesitamos un segundo eje, que es el eje imaginario, para ubicar entonces en ese plano a los números que identificamos, como puede ser otra letra, ahora con Z. Estos números entonces van a tener distintas formas de representación en ese plano. Vamos a tener una primera forma de representación que es la cartesiana. En esta forma cartesiana vamos a tener al número Z identificado por un par de números reales que son X e Y, entonces ubicados ambos en ese orden. Es decir, Z es igual a XY, ese par ordenado es la forma cartesiana. Identifico a X con la parte real, a Y con la parte imaginaria de ese complejo. Una segunda forma de representación de un número complejo es la llamada forma polar. En la forma polar, entonces, en lugar de marcar X e Y, trazamos la distancia desde el origen de coordenadas hasta ese complejo Z e identificamos el ángulo phi que se forma con el eje real y la medida de ese segmento que trazamos, que es ρ radio vector. Tenemos entonces el argumento y el radio vector ρ y phi. Tenemos luego una tercera forma de representación de los números complejos y esta es la forma binómica. En la forma binómica volvemos a utilizar a X e Y, nada más que indicamos Z es igual a X más Y por Y, siendo Y entonces la unidad imaginaria. Y la cuarta forma de representación de los números complejos es la forma trigonométrica. Esta forma trigonométrica va a decir que Z entonces es igual X, que tenemos que es ρ por el coseno de phi, más Y por Y es igual a ρ por el seno de phi. Vamos a vincular ahora dos de las formas que tienen entonces las representaciones de los números complejos. Y estas son las formas cartesiana y polar. Si nosotros conocemos la forma polar y queremos pasarla de esta forma a cartesiana, quiere decir que conocemos ρ y phi y queremos calcular X e Y. Trabajando en este triángulo rectángulo vamos a tener que X entonces es igual al cateto adyacente de phi y con la hipotenusa que es ρ va a ser igual a ρ entonces por coseno de phi. En el caso de Y se tratará del cateto opuesto, así que será ρ por el seno de phi. En el otro sentido, para pasar de cartesiana a polar, son conocidos X e Y y tenemos que buscar en función de estos dos a ρ y phi. Ahora, en el caso de ρ es sencillo, nosotros tenemos hipotenusa, X e Y son las medidas de los dos catetos, así que ρ es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Ahora, cuando intentamos buscar el valor de phi, se presenta una situación. Phi, entonces, en función de X e Y, sería el arco tangente o la inversa de la tangente, es decir, tangente a la menos 1 de Y sobre X. Ahora, esta fórmula tiene dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, no está definido cuando X es igual a 0, es decir, para todos los infinitos números complejos que se ubican sobre el eje imaginario. No está definida entonces la expresión. Y la otra cuestión es, si nosotros tenemos un complejo Z y su opuesto, el complejo menos Z, tampoco los distingue.
Es decir que en el caso de ubicarse z en el primer cuadrante, por ejemplo, como este que está aquí, ambos van a ser positivos. Este cociente me llevará después a calcular el ángulo cuya tangente es, bueno, el valor que sea que obtengamos acá. Pero cuando tomo menos z, tanto x como y tienen signos negativos, con lo cual voy a obtener exactamente el mismo valor, pero no se trata del mismo ángulo el que se formó entre el semieje real positivo y el radio vector en el caso de menos z. Tenemos entonces que redefinir a la llamada función argumento. La redefinición tomará esta forma. Entonces, el argumento phi va a ser, en el primer cuadrante tomamos exactamente el valor que recién obtuvimos con el arco tangente o la inversa de la tangente, porque ahí es exacto lo que obtenemos. Es decir que esto es igual al arco tangente o tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿Esto dónde es válido? Es válido cuando x e y son positivos. Estoy hablando del primer cuadrante, si x es mayor que 0 e y es mayor que 0, pero también en el semieje real positivo, y esto es cuando y es igual a 0, entonces nos encontramos en esta semirrecta. Cuando pasamos al semieje imaginario positivo, el ángulo que se forma es de 90 grados, es decir, de pi medio. Toma un valor constante para cualquier z que esté ubicado sobre ese semieje. Es entonces pi sobre 2 si x es igual a 0, que dijimos que era uno de los problemas, e y es mayor que 0. En el tercer cuadrante ya la situación va a ser entonces que le voy el arco tangente o tangente a la menos 1 tengo que calcular, pero le tengo que sumar pi para obtener entonces el ángulo ya en esta ubicación. Así que esto va a ser pi más tangente a la menos 1 de y sobre x. Esto va a ser válido en el segundo cuadrante, en el semieje real negativo y también en el tercer cuadrante. ¿Cómo voy a indicar esto entonces, que es válido para todas esas opciones? Esto es, si x es negativo, y no aclaro nada con respecto a y porque es válido para los y que son positivos, cuando y es igual a 0, para los y que son negativos. Llegando al semieje imaginario negativo, ya tenemos de nuevo un ángulo constante que es de 270 grados, o lo que es lo mismo 3pi sobre 2 en el sistema radial. Es decir, que toma el valor constante 3pi sobre 2 si x es igual a 0 nuevamente, pero ahora con y negativo. Y llegamos al cuarto cuadrante en donde tengo que hacer 2pi más el valor de la tangente a la menos 1, entonces para ubicarnos 2pi en el cuarto cuadrante, más tangente a la menos 1 de y sobre x. Esto es, las condiciones para estar en el cuarto cuadrante es que x sea positivo e y sea negativo. Nos queda un único punto que es el origen de coordenadas, que es cuando tanto x como y valen 0. Pero en ese punto particularmente no se forma ángulo y por lo tanto entonces no existe el valor de phi para ese punto particular. Es decir que la función argumento de un complejo se va a definir de todo el conjunto C menos este punto 0, 0 en el intervalo de 0 a 2pi abierto para que tenga un giro. Decimos entonces en este caso que el ángulo va a recibir el nombre de argumento del complejo Z, entonces con mayúscula. Ese argumento va a ser entonces un ángulo, como estamos diciendo, de menos de un giro. Pero si pensamos a este mismo Z le corresponden infinitos valores de phi que tienen que ver con la suma de número entero de giros en un sentido y en el otro de las rotaciones. Es decir, que en realidad existe un conjunto infinito de argumentos para cada número complejo y a ese conjunto lo vamos a indicar así con minúscula
El argumento de z entonces va a ser un conjunto de ángulos tales que phi tienen la forma del argumento principal, que es el que tiene menos de un giro, más 2 por pi por k, tal que k es un entero. Estamos diciendo entonces que se suma un número entero de giros. Analizamos ahora la función exponencial compleja. Se va a indicar exponencial de z si utilizamos la forma binómica de z, va a ser la exponencial de x más i por i, y se define como la exponencial de la parte real que multiplica al coseno de la parte imaginaria más la unidad imaginaria por el seno de la parte imaginaria. En eso entonces consiste la definición. Esta es una función, la exponencial acá definida del conjunto C en C. Tenemos entonces en este caso. Vamos a ver las propiedades que tiene esta función. En las propiedades tenemos que hacer las demostraciones, vamos a ir analizándolas. La primera de ellas es que el módulo de la función exponencial es igual a la exponencial de la parte real. Recordemos que el módulo es la medida del radio vector si pensamos en coordenadas polares. Entonces, lo que tenemos que hacer para demostrar esta propiedad es justamente calcular este módulo de la exponencial. Si recordamos, habíamos dicho que el valor de ρ es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. En definitiva era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las partes real e imaginaria, que acá no son directamente x e y, así que vamos a identificar primero quiénes son. Si aplicamos la propiedad distributiva, va a ser e a la x por coseno de y. Eso es la parte real, si pienso en todo este número complejo que es el resultado de la exponencial. Y e a la x por seno de y sería la parte imaginaria en ese complejo. Tengo que hallar entonces la raíz cuadrada de e a la x por coseno de y al cuadrado más e a la x por seno de y al cuadrado. Suma entonces de los cuadrados de la parte real y de la parte imaginaria. Si hacemos esto va a ser e a la 2x coseno cuadrado de y, y acá volvemos a tener como un factor común e a la 2x, que lo saco, más entonces seno cuadrado de y. Seno al cuadrado de y más coseno al cuadrado de y es igual a 1, con lo cual va a quedar la raíz de e a la 2x y esta raíz es e a la x. Tenemos entonces demostrado que el módulo de la exponencial de un complejo es igual a la exponencial de la parte real. La segunda propiedad tiene que ver con esta primera, y es que la función exponencial nunca se anula para ningún valor de z complejo. Esto es, si su módulo es la exponencial real y la exponencial real nunca se anula, entonces tampoco se anulará la exponencial compleja para ningún z de c. La tercera propiedad entonces dice que el producto de las exponenciales de dos números complejos es igual a la exponencial de la suma de ambos. Es decir, en símbolo sería la exponencial de z sub 1 por la exponencial de z sub 2 es igual a la exponencial de z sub 1 más z sub 2. Vamos a hacer la demostración. Tengo entonces que considerar la exponencial en dos complejos distintos. Vamos a tener estas expresiones agregándole los subíndices. Va a ser entonces e a la x sub 1 por coseno de y sub 1 más y por seno de y sub 1. Por, y aquí va con y subíndice 2, e a la x sub 2 por coseno de y sub 2 más y por el
el seno de I sub 2. Estos dos, entonces, es un producto de potencias de igual base, así que esto va a ser e a la x sub 1 más x sub 2, suma de exponentes aplicando propiedades. Y tenemos que aplicar la propiedad distributiva entre estos dos paréntesis. Vamos a tener entonces coseno de I sub 1 por coseno de I sub 2. Luego vamos a tener coseno de I sub 1, coseno de I sub 1 más, y seno, lo escribo acá adelante, y seno de I sub 2. Más, ya hice este por este, vamos ahora con estos dos. Más, tengo I seno de I sub 1 por coseno de I sub 2. Y cuando multiplique este término por este, nos va a quedar I cuadrado, con lo cual esto es menos 1, es decir, va a ser menos seno de I sub 1 por seno de I sub 2. Vamos a reagrupar entonces, acá cierra paréntesis, vamos a reordenar los términos teniendo en cuenta cuál es la parte real y cuáles son términos imaginarios en este caso. Los términos que son reales, entonces más allá de este, que ya lo escribo, e a la x sub 1 más x sub 2 que multiplicar. Voy a tener coseno de I sub 1 por coseno de I sub 2, esto es real. Y el otro término real, este tiene I, este tiene I, sería este, menos seno de I sub 1 por seno de I sub 2. Tengo esto, entonces voy a ponerle corchetes. Y después tengo más, voy a sacar I factor común de los otros dos términos. Sacando factor común vamos a tener coseno de I sub 1 por seno de I sub 2. Y en este más seno de I sub 1 por coseno de I sub 2, que no le puse el subíndice. Entonces queda así. Ahora, si observamos qué es lo que tenemos entre paréntesis, en este caso sería coseno por coseno menos seno por seno de I sub 1 y sub 2. Entonces se trata en este caso del coseno de la suma de I sub 1 e I sub 2. Lo voy a ir escribiendo. E a la x sub 1 más x sub 2 por coseno de I sub 1 más I sub 2. Y acá tengo más I, y lo que tenemos acá es seno por coseno de I sub 1 y sub 2. Esto es entonces el seno de la suma de I sub 1 más I sub 2. Y esto así definido es la exponencial de z sub 1, exponencial de z sub 1 más z sub 2, porque están sumando las partes reales, las partes imaginarias de ambos. Y queda entonces demostrada la propiedad. La cuarta propiedad se refiere al cociente de las exponenciales de dos números complejos y que es igual a la exponencial de la diferencia de estos complejos. Simbólicamente sería entonces el cociente de la exponencial de z sub 1 por la exponencial de z sub 2 es igual a la exponencial de z sub 1 menos z sub 2. Para la demostración, entonces, tengo que trabajar en forma similar al producto, solamente que aplicando el cociente de complejos, y vamos a tomar e a la x sub 1 por el coseno de I sub 1 más I por el seno de I sub 1 dividido por e a la x sub 2 por el coseno de I sub 2 más I por el seno de I sub 2. Recordemos que para dividir dos números complejos tenemos que multiplicar al numerador y al denominador por el complejo conjugado del denominador. Entonces, a estas dos expresiones le vamos a aplicar el cociente de potencias de igual base y las vamos a escribir directamente en el numerador como e a la x sub 1 menos x sub 2. Y a esto entonces es que tenemos que multiplicar y dividir por el producto
por la diferencia del coseno de I sub 2 menos I seno de I sub 2. Lo escribo. Queda entonces coseno de I sub 1 más I seno de I sub 1 por el coseno de I sub 2 menos I por el seno de I sub 2. Y en el denominador voy a tener coseno de I sub 2 más I por el seno de I sub 2 por el coseno de I sub 2 menos I seno de I sub 2. Entonces, e a la x sub 1 menos x sub 2 escribo como está y empezamos a aplicar distributivas en el numerador. En el numerador entonces nos va a quedar coseno de I sub 1 por coseno de I sub 2. Eso es real. El otro término que va a ser real también es el que contenga el producto de I por I, que es I cuadrado, que es menos 1, va a quedar más 1, entonces, o sea que va a ser más seno de I sub 1 por seno de I sub 2. Esos son los dos términos reales. Los dos que tienen la unidad imaginaria más I van a ser el que multiplica al seno de I sub 1 por el coseno de I sub 2, por y el otro término que va a contener va a ser el que tiene menos coseno de I sub 1 por el seno de I sub 2. Esos son los dos términos imaginarios. En el denominador, por su parte, tengo el producto de los complejos conjugados. Esto va a ser coseno cuadrado de I sub 2 por un lado y después voy a tener más seno cuadrado de I sub 2. Entonces, en el denominador tenemos esto suma 1 y en el numerador tenemos esta expresión. Es el coseno de la diferencia entre I sub 1 e I sub 2, es decir, e a la x sub 1 menos x sub 2 por coseno de I sub 1 menos I sub 2 más I por, y esto es el seno de la diferencia de I sub 1 e I sub 2, seno de I sub 1 menos I sub 2. Y el denominador ya dijimos que queda igual a 1. Y esto así escrito es la exponencial de z sub 1 menos z sub 2 y queda entonces demostrada la propiedad. La quinta propiedad es una clasificación que tenemos que hacer de la función exponencial en cuanto a pensar si es inyectiva, sobreyectiva o sea biyectiva. Todo esto es apuntando a encontrar después, si es que es biyectiva, a la función inversa de la exponencial, que es el logaritmo. En nuestro caso será el logaritmo complejo si es que conseguimos identificar alguna zona en la que la función sea biyectiva. Lo que va a ocurrir entonces, si nosotros aplicamos la exponencial de 0, por ejemplo, va a ser igual a e, esto es 0 real, o sea, va a ser 0 en la parte real, 0 en la parte imaginaria. E a la 0 por coseno de 0 más I seno de 0. Esto es e a la 0 que es 1, seno de 0 que es 0 y coseno de 0 que es 1, así que esto es 1. Si hacemos la exponencial de 2pi por I, esto es solamente imaginario, o sea que la parte real vale 0. E a la 0 por coseno de 2pi más I por el seno de 2pi. Seno de 2pi es 0, coseno de 2pi es 1 y esto es 1. Vuelve a ser 1 la imagen. La exponencial de menos 2pi por I, e a la 0 de nuevo por coseno de menos 2pi más I por el seno de menos 2pi. El seno de menos 2pi es 0, coseno de 2pi, por ser una función par, es igual al coseno de menos 2pi, que es lo que tenemos ahí, es decir, que es igual a 1. Nuevamente es 1, y si ponemos cualquier valor par, 4pi por i, 6pi por i, en todos los casos, como son vueltas enteras, giros enteros, va a ocurrir que el coseno es igual a 0 y el seno es
el coseno es igual a 1 y el seno es igual a 0. O sea que en todos esos casos tenemos complejos distintos que tienen la misma imagen. Esto va a significar que la función exponencial compleja, si tomamos todo su dominio, no es inyectiva. Estamos viendo entonces a 6pi por i le corresponde el 1 como imagen, a 4pi por i, a 2pi por i, a 0, a menos 2pi. Tenemos entonces distintos números complejos que tienen la misma imagen. Ahora, si nosotros tomamos estrictamente una zona que esté comprendida, por ejemplo, entre 0 y 2pi por i, va a ocurrir que en esa zona no tenemos esa repetición, por así decirlo, de imágenes. Es decir, que vamos a tomar entonces esta zona acá y ya vamos a tomar un conjunto entonces que sea abierto en 2pi, porque allí vamos a tener ya una imagen repetida con el 0. Entonces, a esta zona le vamos a llamar B y este es el subconjunto que vamos a tomar para que la función resulte biyectiva en ese intervalo. Como estamos viendo, no es el único intervalo posible, es uno de los posibles y ese es el que tomamos para trabajar. Vamos a restringir entonces el dominio de la exponencial al conjunto B, que será el conjunto de los z complejos, tales que su parte imaginaria está comprendida entre 0 y 2pi. Vamos a tener entonces a la exponencial definida del conjunto B en... Pero ya habíamos dicho que la exponencial compleja nunca se anula, así que el 0 no es imagen de ningún complejo según la exponencial. Para que resulte biyectiva, sobreyectiva en realidad, porque ahora estamos analizando el segundo conjunto, vamos a tener que definirlo en C menos el 0, ya que dijimos, reitero, que no es imagen de ningún complejo Z. La función inversa es la logaritmación entonces compleja y lo que vamos a buscar va a ser un complejo Z tal que se cumpla que la exponencial de ese complejo es igual a otro complejo W dado. Aplicamos la definición de la exponencial, esto es e a la x parte real que multiplica al coseno de la parte imaginaria más i por la parte imaginaria y esto es entonces W. Aplicamos módulos a ambos miembros. El módulo de la exponencial, según vimos en la primera de las propiedades, es directamente la exponencial real. Y en el segundo miembro nos queda el módulo del complejo W. De aquí entonces, si despejamos x, porque dijimos que buscamos la forma de z, recordemos que z es igual a x más i por i. Así que es esto lo que estoy buscando acá. X entonces si despejo e a la x es la exponencial real y el módulo de w también es un número real, ¿sí? Así que x parte real va a ser el logaritmo del módulo de w y ahí ya encontré la parte real de ese complejo entonces que estamos buscando. Ahora, podemos expresar al complejo w mediante su forma trigonométrica, que va a ser el módulo, que es lo que habíamos llamado ρ, ¿no es cierto?, la medida del radio vector, por el coseno del argumento de w, que era phi, más i por el seno del argumento de w. Esto va a significar que el coseno de i es igual al coseno del argumento de w en la forma y el seno de i es igual al seno del argumento de w. Esto entonces nos está indicando que i es igual al argumento principal de w. I es el argumento principal de w. Es decir que, teniendo tanto x como y, ya podemos escribir la forma de ese complejo z que estábamos buscando. Es x, es decir, logaritmo de
módulo de W más I por el argumento de W. Ahora, Z, si analizamos acá, ese es el logaritmo de W. Entonces, en definitiva, el logaritmo lo voy a poner con mayúscula, como uso con mayúscula el argumento porque es el principal. El logaritmo entonces de W va a ser igual a logaritmo del módulo, esto es real, más I por el argumento W. Y en esto entonces consiste la logaritmación compleja. Nosotros tenemos que este está trabajado con el argumento principal, que recordemos que es el ángulo con menos de un giro, pero que habíamos dicho que tiene infinidad de argumentos porque estábamos pensando ya que hay un conjunto infinito, entonces, si es que sumamos giros. Es decir, que el logaritmo de un complejo, a diferencia del logaritmo real, no es único, sino que se trata de un conjunto infinito. Para distinguirlo vamos a llamar logaritmo tilde, le voy a poner porque no es el logaritmo real, ¿sí? Entonces por eso para distinguirlo, mayúscula y minúscula. Logaritmo tilde de W es igual a logaritmo del módulo de W más I por el argumento con minúscula, que es el conjunto completo de argumentos de W. Y esto va a ser el logaritmo del módulo de W más I por, y recordemos que el argumento, este conjunto, era entonces el principal, el argumento principal, más el número de giros, dándole acá valores enteros. Y ahí obtengo entonces los infinitos argumentos que a su vez hacen que haya infinitos resultados para el logaritmo de un número complejo. Vamos a mostrar algunos ejemplos de cálculo entonces de esto. Calculemos el logaritmo de 1 más I. Hacemos un pequeño esquema donde está ubicado porque necesito el argumento principal, es decir, que tengo que determinar el ángulo phi. Esto es R, entonces I, 1, I. Así que acá tenemos nosotros pi sobre 4, sería el argumento entonces para este complejo. Vamos reemplazando. Tengo entonces logaritmo del módulo de W, es la raíz de 1 más 1, porque es 1 más 1i. Más I por el argumento principal, recién dijimos que es pi sobre 4. Si me pide así con mayúscula, me está pidiendo que calcule solamente el principal, ¿no es cierto? Y no todo con los infinitos giros, ¿sí? Así que esto va a ser, tengo entonces logaritmo natural de la raíz de 2, que esto es un número irracional real, más pi sobre 4 por I, y en eso consiste entonces el logaritmo de 1 más I. Calculemos en segundo lugar el logaritmo de menos 1. Si estuviéramos trabajando con números reales, eso no existiría, porque ya sabemos que no existen los logaritmos de números negativos en los reales. ¿Qué pasará ahora en los complejos? Tomemos entonces, esto es menos 1 real, o sea que la parte imaginaria va de 0. Voy a tener, si pienso dónde está ubicado este en la parte real, vamos a tener a la altura del menos 1, es decir, que este ángulo va a ser de pi. El argumento principal entonces, vamos con logaritmo del módulo, sería la raíz de 1, porque tiene solo parte real, más I por pi. Así que acá tenemos que esto va a ser igual, el logaritmo de 1, entonces la raíz de 1 es 1, logaritmo de esto es 0, y esto nos va a quedar igual a I por pi. Y esto va a significar, si nosotros tenemos que el logaritmo de menos 1 es I por pi, si nosotros aplicamos la exponencial a ambos miembros, en el primer miembro se va a tratar de la composición de funciones inversas, la exponencial del logaritmo de menos 1, con lo cual va a quedar directamente menos 1. Y en el segundo miembro es la exponencial de I por pi. Esto es, menos 1 es igual a la exponencial de I por pi. Esto acá. Ahora, si expresamos esto de otra forma y
pasamos al primer miembro, el menos 1, esto va a quedar e a la i por pi, el menos 1 va a pasar como más, y esto entonces es igual a 0. Y si observamos esta expresión, entonces fue identificada por Euler porque toma los 5 números más usados en matemática, el 1, el 0, la unidad imaginaria y los dos irracionales pi y e. Potenciación de números complejos. Habiendo definido ya la forma que tienen las funciones exponenciales y logarítmicas en el conjunto de números complejos, vamos a trabajar ahora cómo calcular la potencia de un número complejo, es decir, z elevado a la w, siendo tanto z como w números complejos. Vamos a comenzar expresando a z como la exponencial del logaritmo de z, y esto es la composición de funciones inversas, entonces nos da la identidad del conjunto C, que es z. Así expresado, entonces tengo en cuenta que z a la w va a ser la exponencial de, si le aplico propiedades de los logaritmos, esto va a ser el exponente, es decir, w, por el logaritmo de la base, es decir, que es z. Si reemplazamos, este es el logaritmo principal, así que es z a la w igual a la exponencial de w por, y el logaritmo es entonces logaritmo del módulo de z más i por el argumento principal de z. Ahora, este es el principal, pero como ya dijimos, no se trata de un único logaritmo para los complejos, con lo cual acá nosotros tenemos que z a la w, si pensamos en el conjunto de logaritmos, es la exponencial de w por el logaritmo tilde de z. Reemplacemos entonces esta expresión, así que z a la w será la exponencial de w que multiplica a. Logaritmo tilde entonces es logaritmo del módulo de z más i por, y ahora va el conjunto de argumentos de z, es entonces el argumento principal, el argumento principal más 2k pi, recordando que k es un número entero. Tengo entonces a esta como la expresión final de la potenciación de un número complejo que, como estamos viendo, nuevamente hay una diferencia con el caso de los reales, ya que la potencia no es única, sino que está constituida por un conjunto de infinitos elementos. Vamos a resolver algunos ejemplos de potenciación de complejos. El primero de ellos que tomaremos es 1 elevado a la 1/4, que significaría las raíces cuartas de la unidad. Ya sabemos que no se trata de todos números reales, las raíces cuartas, entonces vamos a ver la obtención a través de la expresión que recién encontramos. Esto entonces va a ser igual a la exponencial de, voy a agregar llaves para que quede marcado entonces quién tiene que multiplicar a quién. Acá tenemos z igual a 1, w igual a 1/4, ¿sí? Entonces aparece primero 1/4, que es w, multiplica al logaritmo del módulo de z, es decir, módulo de 1, más i por, y ahora tenemos el conjunto de argumentos, es decir, el argumento principal, lo escribo, después calculamos, de z, es decir, de 1, más 2k pi, paréntesis, corchete y llave. Va entonces, esto es igual a la exponencial de 1/4 que multiplica el logaritmo, el módulo de 1 es 1, entonces, y esto va a ser logaritmo de 1 que es 0. Así que entonces esta parte se anula, ese término. Nos queda directamente esto. Si hacemos un pequeño esquema para darnos cuenta de la ubicación, el 1 real está acá. Así que tiene argumento igual a 0 porque se encuentra en el semieje real positivo. Este término también entonces es igual a 0 y nos va a quedar i por 2k pi
recordando que k toma valores enteros. Así que acá entonces simplifica y nos va a quedar igual a la exponencial de, acá tengo k pi sobre 2 por i. La exponencial, recordemos que es e elevado a la parte real, que este no tiene porque es un imaginario puro. Entonces, y después tenemos coseno de la parte imaginaria, que es esta, lo escribo, coseno de k por pi sobre 2 más i, por el seno de k por pi sobre 2. Cuando k vale 0, va a quedar coseno de 0 más i por seno de 0. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, esto es entonces 1 y aquí tenemos a la primera raíz. Ahora, cuando k valga 1, vamos a tener coseno de pi sobre 2 más i por el seno de pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2 es 0 y seno de pi sobre 2 es 1, con lo cual va a quedar i. Esta es entonces la segunda raíz cuarta. Y segundo resultado de la potencia. Cuando k valga 2, vamos a tener coseno de pi más i por seno de pi. Seno de pi es 0, coseno de pi es menos 1, aparece entonces la tercera raíz. Acá le damos el valor 3 ahora y nos va a quedar coseno de 3pi sobre 2 más i por el seno de 3pi sobre 2. Entonces, tenemos que el coseno de 3pi sobre 2, esto sería 270 grados, es 0, más i por el seno de 3pi sobre 2, esto es entonces menos 1 por i, es decir, menos i, apareció la cuarta raíz. ¿Qué pasa si le damos acá el valor 4? Si le damos acá el valor 4, esto va a ser coseno de 2pi más i por el seno de 2pi. Seno de 2pi es 0 y coseno de 2pi es igual a 1 y ahí entonces comienzan a repetirse. Vamos a tomar un segundo ejemplo, 1 menos i elevado a la i, ya dijimos z elevado a la w. Aplicamos la fórmula entonces, esto es la exponencial de w, es decir, i, que multiplica logaritmo del módulo de z, es decir, módulo de 1 menos i, más i por el argumento principal de z, es decir, 1 menos i, más 2k por pi. Acá entonces es exponencial de i que multiplica logaritmo de tengo que hallar el módulo de 1 menos i, tiene la parte real 1, la parte imaginaria 1, esto me va a quedar la raíz de 2, si es que pienso entonces en la raíz cuadrada de los cuadrados de estos dos. Vamos a tener logaritmo de 2 más, haciendo un esquema, vamos a tener parte real 1, parte imaginaria menos 1i. Así que acá nosotros tenemos un ángulo de menos pi sobre 4. Tengo entonces i que multiplicar menos pi sobre 4, también puedo poner todo este ángulo, da lo mismo, más 2k por pi. Así que acá vamos a tener exponencial de... Cuando nosotros aplicamos la distributiva de i con ambos términos, la parte imaginaria va a pasar a ser esta.
y la parte real pasará a ser esta porque va a quedar i cuadrado, es decir, menos 1. Lo escribo así. Tengo entonces, nada más para ubicarnos bien, voy a separar partes real e imaginaria, va a ser pi sobre 4, positivo, porque digo que estoy multiplicando por menos 1, menos 2k por pi. Esa es la parte real. Ahora, la parte imaginaria pasará a ser más i por el logaritmo de la raíz de 2. Aplico la definición de la exponencial, esto es e elevado a la parte real, que es todo esto, pi sobre 4 menos 2k por pi, y ahora multiplica al coseno de la parte imaginaria, es decir, logaritmo de la raíz de 2 más i por el seno del logaritmo de la raíz de 2. Y en esto entonces consiste esta potencia. No le damos valores acá, en este caso acá, pero si vamos dando valores, si bien esto es constante, esto no, porque va dando valores y ahí obtengo los infinitos valores de la potenciación que estamos calculando. Como ya dijimos, no es única. Funciones trigonométricas e hiperbólicas complejas. Vamos a calcular la exponencial de i por i y la exponencial de menos i por i. Teniendo en cuenta que son imaginarios puros, x en cada uno de estos complejos es 0, es decir, que aplicando la definición de la exponencial va a ser e a la 0, que es 1. Y en definitiva queda el resto, ¿sí? Coseno de i más i por seno de i. Y en este otro caso tenemos coseno de menos i más i por seno de menos i. Teniendo en cuenta que coseno es una función par, es decir, coseno de menos i, puedo escribirlo como coseno de i directamente. Y el seno es una función impar, con lo cual esto va a ser menos seno de i, entonces lo escribo menos i por seno de i. Si nosotros sumamos miembro a miembro estas dos expresiones que obtuvimos, vamos a tener exponencial de i por i más la exponencial de menos i por i, primer miembro. Segundo miembro, al sumar cancelan estos términos y va a quedar 2 coseno de i. De aquí entonces despejo coseno de i, que va a ser igual a la semisuma de estas exponenciales. Exponencial de i por i más la exponencial de menos i por i sobre 2. Si restamos miembro a miembro a ambas expresiones, exponencial de i por i menos la exponencial de menos i por i. Ahí entonces van a ser estos dos términos los que van a cancelar y como estoy restando esto va a quedar 2 veces i por el seno de i. Si despejo seno de i va a ser la diferencia exponencial de i por i menos la exponencial de menos i por i sobre 2i. Ahora, vamos a generalizar estas dos expresiones que obtuvimos reemplazando directamente i por z, que sería un complejo ya completo. Tengo entonces que el seno de z va a ser igual a la exponencial de i por z menos la exponencial de menos i por z sobre 2 por i. Y el coseno de z va a ser igual a la exponencial de i por z más la exponencial de menos i por z sobre 2. Estas entonces son las expresiones que definen al seno y coseno complejos entonces en el conjunto C. Si nosotros tomamos a estas mismas dos expresiones y quitamos la unidad imaginaria de todas ellas, vamos a obtener las funciones hiperbólicas
hiperbólicas complejas. Lo escribo. Seno hiperbólico de z va a ser igual a la exponencial de z menos la exponencial de menos z sobre 2. Y el coseno hiperbólico de z va a ser la exponencial de z más la exponencial de menos z sobre 2. Obtuvimos entonces todas las expresiones de las trigonométricas complejas y de las hiperbólicas complejas.